Bueno, pues nada, entonces empezamos ya con la última parte del programa del curso, que es lo referente a la mesa redonda de prueba de uso. Bueno, pues como ya nos ha contado Lourdes, lo que es el trámite de prueba de uso se introdujo en la legislación española, tanto en la ley como en el reglamento de marcas, como consecuencia de la transposición de la Directiva 2436/2015, que supuso una armonización de la legislación de los Estados miembros en materia de marcas. La prueba de uso es fundamentalmente un trámite que es un medio de defensa que se le otorga al solicitante de la marca. El solicitante presenta su marca y frente a esa solicitud se presenta una oposición. Y él, como medio de defensa, puede pedir que ese oponente pruebe el uso de esa marca o de esas marcas con las que se ha opuesto. Por eso es un medio de defensa, porque lo que se pretende fundamentalmente es que con una marca que no está siendo usada en el mercado no se puede impedir el registro de otras marcas que se quieren solicitar, que se están solicitando, ¿no? Entonces, además, hay que tener en cuenta que es que nuestra legislación, la ley de marcas, la legislación de marcas marcaria, siempre establece una contraprestación al monopolio que concede al titular, que es que tiene la obligación de usar la marca. Con eso lo que se pretende es que no haya monopolios injustificados en el mercado y por eso se concede ese medio de defensa al solicitante. En cuanto a cifras, para centrar lo que es el uso, bueno, la prueba de uso en el procedimiento, como todos sabéis, se empezó a usar, entró en vigor, digamos, el 1 de mayo de 2019, llevamos más de 2 años ya con la prueba de uso dentro del procedimiento de registro. Y de las 19.094 oposiciones que se han presentado desde esa fecha hasta la semana pasada, tengo las cifras hasta el 20 de julio de 2021, que se han presentado 19.094 oposiciones, pues se ha solicitado prueba de uso en 1.361 expedientes. Eso supone que del total de expedientes en los que se ha presentado oposición, pues en un 7,12%, no parece una cifra muy elevada, es en lo que se ha presentado esa solicitud de prueba de uso. De esos 1.361 expedientes en los que se ha pedido esa prueba de uso, yo creo que el dato que habría que destacar es que en 300, casi 350, en 342, que es un 25%, se ha desestimado totalmente la oposición presentada por el oponente porque no ha aprobado el uso de la marca. Entonces, bueno, pues por eso decimos que es un medio de defensa del solicitante, que es un medio eficaz y que lo que pretende salvaguardar sobre todo es esa necesidad de uso de las marcas. Y bueno, una vez que hemos centrado un poquito el tema, bueno, pues como ya tenemos cierta experiencia, vosotros como examinadores, jefes de servicio, jefes de área, los que os dedicáis al mundo de las marcas, ya tenéis cierta experiencia en lo que es la tramitación de la prueba de uso. Bueno, pues nos queremos centrar sobre todo en esta mesa redonda en lo que son aspectos prácticos que estamos viendo, ¿no?, en el día a día cuando tramitamos esas pruebas de uso. Entonces, bueno, pues en relación, por ejemplo, podríamos empezar con la presentación de la documentación, que es un tema un poquito problemático en algunos expedientes, ¿no? Bueno, pues el artículo 63 del reglamento de la ley de marcas regula cómo deben aportarse los documentos y las pruebas, que se tienen que estructurar en un índice y en unos anexos que tienen que tener una serie de requisitos. Bueno, pues la primera pregunta que os quería plantear, vais contestando como vayáis queriendo. ¿Qué problemas habéis detectado que se producen con más frecuencia al presentar dicha documentación, la documentación de prueba de uso? Y a lo mejor si hay alguno que sea especialmente recurrente. No sé, por ejemplo, Patricia. Bueno, yo creo que eso, como decías tú, aquí hay examinadores y jefes de servicio que están acostumbrados a ver estas cuestiones y creo que uno de los mayores problemas de la prueba de uso es que todavía la parte que tiene que acreditar el uso no se ha acostumbrado a ordenar bien la documentación y a saber que no cuanto más documentación más va a acreditar, sino que en muchos casos
generando una selección de prueba de uso ordenada y que pueda probar los distintos aspectos que se le exige la ley, puede solventar esta situación, y que en muchos casos el aporte de mucha documentación lo que hace es dificultar tanto el examen por parte de la oficina como la contestación por la otra parte. Entonces, en este sentido sí que hay cierto desorden, hay documentación que muchas veces está duplicada y que puede sobrar, y que desde luego hay que seguir transmitiendo un mensaje de que aquellos titulares de marcas que ya deberían de ir generando sus propias pruebas de uso, que vayan ordenando, que la presenten de manera adecuada y que adecúen el volumen, porque muchas veces con una prueba de uso bien clasificada y sin que tenga que ser excesivamente abundante, se pueden acreditar los extremos que se requieren. O sea, que es uno de los problemas fundamentales de ese análisis, digamos, esa abundancia y ese desorden muchas veces en la carga probatoria. Sí, vamos, yo coincido con Patricia, no creo que haya tampoco una parte del reglamento, de los requisitos de la aportación de documentación del reglamento que se descuide más o menos. Yo creo que realmente lo que tenemos es gente que conoce la norma y se adecua a ella, o gente que la desconoce y por tanto presenta como quiere. El que la conoce normalmente lo hace bien, pero sí que es verdad que tenemos un problema más de ordenar según las disposiciones, que yo creo son bastante autoexplicativas y sí que las siguen bastante bien, de creer que por aportar más vamos a conseguir probar un uso más efectivo para más productos o lo que sea, cuando realmente luego somos y tenemos que ser muy quirúrgicos, ¿no?, a la hora de decir si se ha aprobado o no y para qué. Y de hecho yo creo que hay una compañera aquí que se enfrentó a una prueba de uso que eran 14.000, 15.000, bueno, miles de facturas, cuando realmente es que con aportar 2, 3 de cada año ya tenemos ese año por probado. Obviamente pedimos muestras, no todo, yo creo que nos aportaron todo el volumen, todo el libro de facturas que tenían lo aportaron, y eso realmente no aporta más a los objetivos. ¿No? Que no es cuestión de volumen, ¿no? No, es cuestión de una prueba bien estructurada, bien pensada, que pruebe todos los indicadores que se tienen que probar, pero no tanto volumen de papel, ¿no? Sí, bueno, a nosotros pasó igual un expediente, recordarás tú, de uno que eran 19.000 y pico. Sí. Folios. Y se colapsó, además. Se colapsó el sistema. Lo que pasa que nosotros también, una de las cosas que se nos plantea en cuestión de forma es que en teoría te ponen un índice, pero a lo mejor luego lo que es el contenido de ese índice no se corresponde, no es útil. O sea, te pone el término un índice, pero no se corresponde. Y luego otro problema, pero que no es del 63, pero que sí nos ha dado problemas, es la cuestión de los idiomas. Cuando te vienen otros idiomas, entonces dices, pero si tú realmente quieres que yo le dé un valor, lo tienes que traducir. Hasta lo dice, por lo menos las partes sustanciales. Pues si no, ¿para qué me la aportas? Claro. No, porque es que nosotros, o sea, hay una obligación de presentarnos la documentación en español, en castellano. O sea, no tienen que traducir por lo menos las partes en las que quieran ellos probar ese uso, no pueden presentarlo en otro idioma, claro. Entonces eso también nos ha dado problema, pero tampoco entendemos realmente el por qué y total, tampoco, todavía si tú le pudieras decir, vamos a ver, por favor tradúzcamelo, pero si es que no te voy a decir nada. O sea, porque no es algo, es algo que tú has decidido, pero no es algo lo que realmente luego nosotros, oye, pues traduce el autor, sino que tú lo has hecho todo. Pues tampoco, no sé, no le damos mucha razón a eso. Ya. ¿Tenéis vosotros algún caso que os haya pasado habitualmente en la documentación que os presentan, en el índice? ¿Cómo hacerlo? Cómo tienen que hacerlo, aunque sepan la ley, aunque sepan cómo hay que hacerlo, pero que sepan enviar lo sustancial, lo que tiene importancia para que se pueda valorar. No es
Yo hablaba ayer con Virginia, que decía, es que la primera, cuando empiezas a realizar la prueba de uso, Virginia, que es la presidenta de Sala de WIPO que nos acompañó, decía, cuando empiezas a tramitar pruebas de uso, la primera fase, la primera época, se trata también de realizar una labor como de educar. Primero, que se tienen que acostumbrar a guardar pruebas de toda documentación que pueda aprobar si lo necesitan, para que pueda aprobar el uso. Y además hay que, pues claro, ellos a lo mejor lo hacen como consideran que lo están haciendo bien, pero tienen que aprender, también es un rodaje. Luego ya va todo como muchísimo más suelto porque ellos vayan sabiendo qué es lo que está bien presentado y qué es lo que no. Hay veces que piensan que lo están haciendo bien, que no lo hacen pero bueno, cuando presentan 15.000 facturas ya te suena un poquito, un poco raro, sí que es verdad. Pues nada, entonces si queréis seguimos hablando también de los requisitos. El tema de la prueba de uso supone que se deben probar una serie de requisitos de fondo, necesariamente, que vienen establecidos en la ley. Y concretamente os quería preguntar sobre el requisito de la naturaleza del uso. La prueba del oponente debe ser suficiente para que el oponente pueda acreditar que la marca ha sido utilizada en el mercado con la misma representación y para los mismos productos o servicios que constan en el registro. En concreto, el oponente debe aportar pruebas que contengan la representación de la marca tal y como viene siendo utilizada en el mercado. Se os presentan muchos casos en los que la marca está siendo usada de una manera diferente a como está verdaderamente registrada, y hasta qué punto eso puede afectar a esa prueba del uso. A nosotros sí que lo que solemos ver es precisamente que la marca no se usa exactamente de la manera idéntica a la que está representada en el registro, pero yo creo que también es normal, porque estamos hablando de marcas que llevan registradas más de 5 años, y 5 años es un periodo más que suficiente para que una marca evolucione, se adapte incluso al mismo tipo de producto, ¿no? No vas a poder aplicarla con marcas que están usándose para muchos productos, no se va a usar de la misma manera o en el mismo formato, va a haber pequeños cambios de un producto a otro. Entonces sí que nos encontramos que en la mayoría de los casos no hay una identidad absoluta entre lo que es el signo registrado y el signo que se nos está probando que está siendo usado. Lo bueno es que para eso precisamente tenemos la flexibilidad del artículo 39, ¿no? y la permisividad que existe respecto de usos que no alteren el carácter distintivo de la marca conforme está registrado, y está, yo creo que precisamente previsto para esto, para tener cintura a la hora de poder usarla y que tampoco estés perdiendo un derecho cuando realmente la distintividad o lo que se aprecia como indicación de origen de esa misma marca sigue estando en los mismos elementos, ¿no? Aunque hayas añadido, suprimido, cambiado un color. Pero sí, la mayoría de veces, o por lo menos en nuestro caso, se suele hacer ese análisis de si el uso altera o no el carácter distintivo, porque rara vez es aquella en la que encontramos una identidad plena. Sí, en este apunte yo creo que nos pueden ayudar mucho los jefes de servicio, porque al final, claro, ellos ven muchas más pruebas a lo mejor de las que vemos nosotros. A mí de las consultas que me hacían sí era un tema recurrente, el tema de naturaleza, pero no sabría decirte en porcentaje de todas las que aprueban si es uno de los requisitos que más suele llamar la atención en el estudio. No sé si alguno de vosotros quiere intervenir contando un poco vuestra experiencia. Es decir, este requisito de la naturaleza en cuanto al uso de la marca es algo recurrente, que veáis que ese uso es tan distinto. Yo, como digo, de las que he visto, como dice Fran, sí, lógicamente se ve, pero a lo mejor es el porcentaje filtrado ya que han pasado a consulta. Hombre, yo creo que es normal lo que dice Fran, que siempre haya variaciones. Claro. Simplemente por la mera actualización un poco del signo. Un poco. Pero claro, ¿hasta qué punto os llegan a entrar dudas sobre si ese uso que se ha venido realizando de verdad puede servir para probar el uso? Porque ya difiera mucho. No sé si me explico. Sí. Claro. Es que además, claro, una de las cosas que ocurre es que, por ejemplo, una marca que sea gráfica, si a ti te porta facturas, si tiene un componente denominativo y uno gráfico, puedes ver el denominativo en las... Pero si no, normalmente muchas veces en las facturas... Hay quien pone su sello de Albarán ahí para que se vean, aunque solo se vea en un determinado color, ¿no?
pero te puedes encontrar con que para determinados elementos de prueba, como pueden ser las facturas, las marcas denominativas pesan más que las marcas gráficas. Entonces, claro, no lo puedes valorar literalmente igual porque la situación que se te da es distinta. ¿Y recordáis algún caso en el que hayáis desestimado, o sea, no hayáis tenido en cuenta esa prueba de uso porque no consideráis que es la misma marca? Ahora mismo no se os ocurre. Sí, yo creo que hemos tenido casos de marcas combinadas, ¿no? Que estaba registrada una marca y se usaba esa misma marca con otra en todas las pruebas de uso que nos aportaban y la otra marca era igualmente distintiva. Entonces nunca se usaba la marca conforme estaba registrado sola y obviamente entonces el carácter distintivo del uso que se hacía la misma en el mercado era compartido entre las dos. Entonces no podíamos dar por probada el uso respecto a la que era la oponente, que era una sola registrada. Yo creo que hemos tenido un par de casos y luego un montón más. Yo no sé si alguien quiere recoger el testigo y hablar de alguna de las suyas. Carmen tuvo una... Habitualmente consultáis el CP8 en estos supuestos para que os dé un poco de luz a la hora de decidir si se considera aprobado o si no admitís esa prueba como prueba de uso. Sí, no. ¿Y las partes os lo alegan? ¿Estáis viendo en los escritos de las partes que el propio solicitante os alega hacer remisión al CP8? ¿O lo utilizan como argumentación o para darle un poquito de valor a esas tal? ¿O sois más vosotros de oficio? ¿Habéis visto alguien que lo alegue como apoyo a...? Pero no citan el CP8 como si citaran unas directrices nuestras. Ajá. Vale. Carmen tuvo un caso muy interesante, era de Unplugged, ¿verdad, Carmen? Unplugged, y luego lo estaban usando con MTV. Y Bueno, pero no estamos muy de acuerdo con eso. No estamos muy de acuerdo con esa resolución de recursos. Y en esos casos, ¿consideráis probada la marca? Sí, porque el elemento denominativo lo estamos usando, aunque vaya acompañado de gráfico. Yo creo que hoy en día no es difícil, ¿no?, hacer aportaciones de prueba de uso. La pregunta es, ¿hay una página web con el institucional, con la relación de marcas y de productos, podría ser suficiente? Bueno, yo creo que... ¿Quién no tiene una página web? Tenemos problemas, sí. El problema son básicamente las indicaciones que debes probar respecto de ese uso, que tienes que situar ese uso en el tiempo, y una página web a veces, si no utilizas los Web App Machine y cosas de estas que te permite situar esa página web en cierto momento del tiempo, es difícil. Luego tienes que probar, bueno, la naturaleza efectivamente sí que se vería, ¿no?, la forma en la que lo utilizas y los productos, pero luego tienes que hacer una mención al lugar, que si está en castellano y es un punto es, por ejemplo, sí que lo podríamos situar en España, pero luego está también el tema de la magnitud. Tú tienes que probar que estás utilizando para esos productos o servicios con cierta intensidad, y eso, el hecho de tener una página web, realmente esa página web crea mercado o no, o sea, aparte de tener esa manifestación de tu empresa, tienes un uso externo, eso es difícil de probar con la página web y habría que complementarlo seguramente con más pruebas. Es lo que decía Pilar, que a lo mejor no es suficiente para que tú puedas probar que estás generando esa función de marca, que estás usando la marca como esa fuente indicadora de origen empresarial, tiene que haber más detrás. La pregunta iba con eso, tercera, ¿no? Puedes acreditar el tráfico en la web, ¿no?
incluso que comercias con esa web, el comercio online ha ido a más ahora con la pandemia, ¿no? Bueno, pero entonces ya no es la página web en sí, o sea, es una página web ligada a que luego puedas acreditar un volumen de ventas determinado, o sea, no es simplemente la presentación de una web que la puedes hacer tú en tu casa desde a lo mejor esta tarde. Entiendo unas pruebas de uso para que les deis lo que es un conjunto de documentos, etcétera, charlas de factura, lo de la web, entiendo que un anuncio de televisión, material gráfico, es un conjunto, entiendo, de pruebas. Sí. Y se va a valorar en su conjunto, o sea, se va a valorar el conjunto de la prueba que se presente. Sí, sí, todas las que quieran. Me está viendo en la cabeza en este cambio de oposición se valora el uso rehabilitante de la marca, el del artículo 39, que dice no se caducará la marca por falta de uso si en el plazo de 3 meses anterior a la presentación de la caducidad se ha iniciado un uso de la marca. En este trámite de oposición, ¿tendríais en cuenta ese uso rehabilitante? Es que tú tienes que probar el uso en el plazo de los 5 años anteriores a la solicitud. Entonces, si en ese plazo tú lo has probado y a lo mejor has estado 10 años antes sin hacerlo, en principio nos valdría. O sea, hay que tener en cuenta que a diferencia de la solicitud de nulidad o en este caso de caducidad por falta de uso, en la que sí que, digamos, dejan en blanco esos 3 meses anteriores porque se supone que ha habido una peleilla previa, ¿no?, entre los dos, en este caso el titular de la marca y el que solicita la caducidad. En el procedimiento de registro de marca, la prueba de uso cuenta desde la fecha de solicitud de la marca a la que te estás oponiendo, tú como oponente al que te piden prueba de uso. Entonces, es muy difícil que el señor te haya avisado a ti antes de solicitar la marca, entonces tú hayas dicho, me voy a poner a usar la marca, que la va a pedir dentro de 3 meses, 2 meses, 1 mes. Digamos que al oponente que presenta una oposición le pilla más de sorpresa siempre, porque se entera por la publicación en el BOPI, y en ese caso no se digamos, blanquean esos 3 meses previos, porque realmente él, hasta que no se publica en el BOPI, probablemente no ha pensado en oponerse. Por ello, esta regla de que sí que juegan estas caducidades especialmente para evitar la reactivación del uso con vistas a, en el procedimiento de registro no la aplicamos. No la aplicamos precisamente porque cuando tú te enteras de que vas a presentar la oposición ya han pasado unas semanas desde que además has solicitado y que te puedes haber planteado hacerlo. Te pilla más de sorpresa y por lo tanto no es tan necesario. ¿Qué es el elemento subjetivo, digamos, que se necesita para iniciar o no iniciar ese uso rehabilitante? No se da. Es puramente transcurso de tiempo. Efectivamente. Si no se aprueba la prueba de uso, ¿se caduca la marca inmediatamente? No. No se estima la oposición. No se tiene en cuenta esa oposición y continúa el procedimiento. Si tú quieres caducar por falta de uso, tendrías que ejercer una acción de caducidad. Aquí lo único que se hace es que la oposición no entra, pero respecto a la marca oponente no implica la caducidad de la marca. Implica que el ejercicio del derecho a oposición en ese procedimiento se le desestima. Son 2 procedimientos distintos. O sea, que estamos en un procedimiento de tramitación de una solicitud de registro, que no es ni la mía ni la del oponente, perdón. En este caso, el 21 lo que dice es, si no pruebas el uso, se desestima la oposición. Luego ya, si el solicitante está avispado y dice, oye, este no tiene la marca usándose, voy a quitarla del registro, tendrá que iniciar otro procedimiento, que es el de la solicitud de caducidad, para cancelarla en el registro. Pero si no, esa marca se queda. Sí, si no la usas no puedes ejercitar tu derecho a oposición. Pero que el hecho de que no la hayas usado y te bloquee el ejercicio del derecho a oposición no quiere decir que se caduque la marca automáticamente en el procedimiento de registro. Como dice Fran, si el solicitante está avispado dirá, oye, pues si no me ha aprobado el uso en el procedimiento de registro, le interpongo una acción de caducidad por falta de uso y a lo mejor la saco del mercado. Pero que en el procedimiento de registro el hecho de que no prueben el uso no quiere decir que la marca desaparezca. Esa marca oponente seguirá en vigor, pero no habrá podido ejercitar su derecho a oposición en ese procedimiento. Y dado que a partir de 2023 seréis vosotros mismos los encargados de valorar la caducidad por falta de uso, ¿habéis previsto algún tipo, digamos, de vinculación de resoluciones en relación con la falta de prueba de uso en relación con las resoluciones de caducidad? No, eso no está previsto en la ley. No. En la ley está previsto que se presente una solicitud de caducidad por falta de uso. Al final, los objetos de los procedimientos son bien distintos. Me refiero, uno se está solicitando el registro de una marca y hay un tercero que está diciendo, oye, no se la des. Y nosotros lo que estamos diciendo, vale, sin las prohibiciones relativas, ¿no? Si yo quieres que no te la dé
por tu marca, demuéstrame que tu marca sirve de algo, demuéstrame que tu marca realmente está usándose en el mercado y va a poder generar confusión, porque si no estoy aplicando una prohibición relativa en abstracto, sin atenderme a la realidad del mercado. Ahora, para que cancelar una marca lo tenemos que pedir expresamente. Aquí el solicitante no está diciendo, oye, que pruebe el uso y si no se la cancela, sino que pruebe el uso y si no me dejas pasar. Para que hagamos esa cancelación necesitamos iniciar otro procedimiento administrativo con ese objeto que sea la cancelación de la marca, y el problema que nos podemos encontrar es que ahí el solicitante o el titular de esa marca, el oponente, perdón, el titular de la marca que ahora le pide la caducidad, pues eche la leña en el asador, porque ahora ya no se está jugando una oposición que ha presentado contra la marca, sino perder su marca. Igual la prueba que aporta es distinta, la casuística puede ser muy distinta de un procedimiento a otro. Pero bueno, sí que es buena señal, ¿no?, para atacar si vemos que queremos cargarnos esa marca. Uno probablemente no tenga prueba para el otro, pero bueno, nunca, no están vinculados. Pero no están vinculados, y a lo mejor es posible que se dé el caso que no te lo haya probado en el procedimiento de registro. O que se le haya pasado el plazo, no tuviera la prueba preparada y deja pasar la oposición, pero luego puede acreditar más que sobra una acción de caducidad por falta de uso. Y hagámoslo antes de los 3 meses, por lo que decías tú. No vaya a ser que reanude el uso viendo que le hemos denegado por la prueba de uso y se ponga a usarla de repente más. Ahí sí que jugaría. Claro. Están valorando la prueba del uso y que pueden valorarse por ese efecto erga omnes, ¿no? Efectivamente. Sí, a ella sí. Se va a dar un momento, pone algo en el reglamento respecto a si la empresa que tiene que justificar la prueba de uso está en concurso de acreditación, está trabada de otra manera, tiene la marca embargada, tiene la marca hipotecada, igual no puede justificar los últimos 5 años la prueba de uso. Se dice que los concursos no son causas justificativas de la falta de uso. O sea, hay sentencia del Tribunal Supremo donde ya se ha dicho que no se entiende como una causa para que se pueda justificar una falta de uso en un procedimiento. Es verdad que los procedimientos de concursales son de naturaleza muy distinta, pero en principio la regla general que nos sigue o que nos ha dicho el Supremo, que no sería una causa justificativa de falta de uso. Lo que se busca que justifique es causas ajenas al propio negocio. Y si tu negocio va mal, es una causa del propio negocio, ¿no? No es, cuando se intenta justificar son más requisitos administrativos, cosas que te imponen de fuera, y no el hecho de que tu negocio como tal venga mal, y que luego el concurso tampoco tiene por qué implicar que tú dejes de vender. Normalmente el concurso tiene una solución más de continuidad. Es una marca importante que tiene un valor, tu empresa la van a liquidar, por ejemplo. Si quieres liquidar esa empresa, si no puedes justificar, porque los concursos que han durado muchos años, los últimos 5 años no puedes justificar el uso de esa empresa porque la vas a liquidar, esa marca va a perder valor. Y el que tiene que administrar el concurso, que tiene que liquidar esa marca, va a perder valor esa marca, porque si hay otra marca no has podido justificar que la has usado los últimos 5 años, la otra la ha registrado y entonces ya ha perdido valor. Probablemente es que ni siquiera presente oposiciones, ¿no? Porque si dices que la tienen ahí parada y muerta... Deberían también seguir usándola para cumplir con el requisito de uso. Es que se tiene que usar. Bueno, hay muchas, a ver, es lo que decíamos, las situaciones concursales son muy diversas. Hay empresas que llegan a concurso y que llevan 5 años sin haber hecho ningún tipo de actividad en el mercado, con lo cual efectivamente ni a nosotros nos interesa justificar esa falta de uso porque estamos justificando que existen marcas muertas en el registro. Entonces, que las situaciones concursales son muy diferentes y habría que ver en qué concurso concreto y qué peculiaridades podrían llegar a justificar o no, pero en principio la jurisprudencia del Supremo nos dice que la situación concursal no es justificativa de falta de uso, como dice Fran, porque se está previendo que esas causas justificativas sean externas, sean tipo de impedimentos administrativos, por comercialización, por limitaciones de algún tipo que haya tenido el producto concreto, pero en principio el concurso de acreedores en sí mismo, teniendo en cuenta la gama y la naturaleza tan amplia que está dentro de los concursos, no se justificaría. Porque sería una norma general que implicaría que se pudieran justificar. Hay muchísimas empresas en concurso y hay empresas que llegan a concurso o hay empresas que ni siquiera llegan nunca a concurso. Hay empresas que llegan a concurso y luego se llegan a salvar y efectivamente se puede acreditar de otra manera. Pero a día de hoy la pregunta es que no implica de manera directa que el concurso de acreedores justifique una falta de uso. Tampoco, es que esté embargada no quiere decir que no puedas seguir usándola. De hecho, deberías seguir usándola porque si no estás descontando valor del bien embargado. O sea, la lógica. Igual no le interesa al que la tiene embargada, no interesa, pero al ejecutor del embargo, al que le favorece el embargo, sí que le interesa porque la ha embargado precisamente con un valor y va a perder ese valor el beneficiario del
El Supremo ya ha pronunciado que ni embargos, ni hipotecas, ni que el hecho de que tenga un procedimiento de oposición con otro, que me hayan pedido la nulidad de la marca, me refiero, el hecho de que la marca sea un bien litigioso o incluso que esté embargado, no quita que yo tenga que seguir usándolo. Y igual a ti no te interesa seguir usándolo. Pues si no te interesa. Pues entonces. El embargo va a perder eso que ha embargado. Si a él le interesaba que esa marca tuviese un valor, pues el embargado porque tiene una deuda, y el otro, al propietario de la marca, le interesa justificarlo, el beneficiario del embargo va a perder el valor de esa marca, de ese bien que le debe el otro, la deuda. estamos hablando también de un suicidio, o sea, dejo de vender, dejo de ganar dinero, me refiero, o sea, es un poco como rebuscado, ¿no? O sea, yo no quiero seguir usando una marca con un producto y de hecho si ya no se está usando, el que embarga no va a embargar esa marca que no, que ve que no tiene uso. Al final hay que corresponder un poco el embargo si se hace sobre algo que tiene valor o no, y luego que no pierda valor va a ser independiente de la voluntad del que embarga. O sea, al final el titular de la marca va a poder hacer con ella lo que quiera siempre, o sea, no... Sí, pero si no la usa es porque él no quiere, o sea, si el titular quiere dejar de usarla, pues eso precisamente es una causa de caducidad por falta de uso. Bueno, pero ya podrá dirigirse el que ha practicado el embargo, el que ha solicitado el embargo, podrá dirigirse contra ese titular que está haciendo que ese bien pierda valor, ¿entiende? A través de otras acciones que no sean... No, pues en principio, marcas embargadas hay muchísimas que se siguen utilizando sin ningún problema. Es un bien que tiene un embargo y no más, es una carga que no impide para nada su uso y en principio no hay ningún problema que haya, normalmente no hay un problema en que haya un embargo, ¿eh? Se siguen usando, hay muchas marcas embargadas. Ya, no, pues el problema yo lo veo en que pierda el valor porque otra marca se le conceda porque tú no puedes justificar en esos 5 años la prueba. Bueno, pues que no se puede tampoco tener todos los parámetros definidos, y lo cierto es que existe esa obligación de uso, que son situaciones en las que el titular puede seguir usando y que incluso en situaciones de concursos muchas veces la empresa lo que hace es reorganizarse, o sea que es que la propia empresa puede que no acabe en una liquidación societaria, sino que lo que acabe es generando una reestructuración interna, entonces se puede volver a seguir usando la marca. Por eso, que habrá un caso específico donde el titular, bueno, pues puede llegar a verlo. La liquidación y no le interesa usarla, pero al concursal le interesa que siga teniendo el valor. Bueno, pues es un problema del administrador concursal que tendrá que gestionar el activo de la empresa, la más activa. Pero no es un problema de registrar. Bueno, pues bueno, pero el administrador concursal está, en algunos casos puede seguir, él mismo no, pero puede, según el tipo de concurso que haya, que se genere cierta actividad en la empresa. Sí, la finalidad de ese concurso no es una liquidación, o sea, que es que son situaciones... Bueno, pero por eso, como no son circunstancias, es lo que estamos diciendo, es que lo que tenemos del Supremo es que en principio nos ha dicho que estas causas no justifican la falta de uso, que si bien las naturalezas de los procedimientos concursales son muy específicas, que puede llegar mañana el Supremo a decir en esta situación concursal aquí sí se ha justificado la falta de uso, podría llegar a pasar, pero que a día de hoy la norma que tenemos es esa valoración de que no. Pero que es verdad que la naturaleza concursal es muy diferente y que puede llegar a que se dé un procedimiento concursal donde efectivamente un juez considere que sí que ha llegado a justificarse la falta de uso por la naturaleza específica que tenía ese concurso. A día de hoy tenemos eso, pero que se puede llegar a dar, pues yo entiendo que sí, que en algunos casos podría llegar a darse. Pero mientras no nos digan lo contrario, la jurisprudencia es la línea donde nosotros vamos. Bueno, pues seguimos con los factores que se tienen que probar con la prueba de uso. Ya todos sabéis que hay 4 factores que se tienen que probar con ese conjunto de pruebas: el lugar, el tiempo, el alcance y la naturaleza del uso en relación con los productos y servicios para los que está registrada la marca anterior y en los que se basa la oposición. Pero no es necesario que todos los documentos presentados prueben cada uno de esos extremos. Entonces, ya hemos visto en numerosas ocasiones que lo que hay que realizar es una valoración de conjunto de esa prueba, que era lo que nos comentaba antes tú, una valoración de conjunto de la prueba que se presente. Entonces, ¿cómo realizáis esa valoración de conjunto? Exigís un mínimo de prueba
de cada uno de los factores? ¿Cómo lo sueles hacer? Caso por caso, yo te diría caso por caso. ¿Pero no exigís un mínimo de prueba en cada uno de ellos? Yo creo que vamos caso por caso, pero si Isabel o Adrián, que están aquí... Yo tenía aquí apuntado un caso tuyo que dio mucha guerra, el de la marca de Tenerife, que ese, bueno, pues es un supuesto diferente, ¿no? Que se sale un poco de lo que es la... Sí, a ver, nosotros vamos, yo creo que bueno, por hilar un poco la general y luego ir al específico, y yo creo que lo que dice Lourdes es muy caso por caso. Lo que sí que es importante es que tengamos todas las indicaciones en un conjunto, pero me refiero a que no nos falte o las indicaciones de lugar o las indicaciones de tiempo, porque si no tenemos en ninguno de los documentos ninguna indicación de este tipo, no sabemos cuándo se ha usado como nos dicen que se está usando, ni dónde se ha usado como se dice que se está usando, y en esos casos pues es que no podemos dar por probado el uso efectivo en España o en la Unión Europea en el periodo de referencia. Entonces no hay un mínimo, de hecho creo que la jurisprudencia ha dicho que no hay un listón mínimo de facturación, de pruebas relativas a esas indicaciones, pero habrá que modularla en función del producto o servicio a que nos estemos enfrentando y si es de gran consumo o más específico. Y luego en relación al caso este que comentabas, sí que tuvimos un caso en el área en el que era una marca de la Unión Europea y para servicios de construcción y aportaba bastante prueba. La verdad es que era una prueba bastante buena, pero es verdad que en cuanto al lugar, siendo una marca de la Unión Europea, lo cierto es que se localizaba el lugar en las Islas Canarias, concretamente en Tenerife, no sé si en alguna isla más, pero vamos, un uso muy localizado. De hecho, tenemos aquí a la examinadora que tramitó el expediente. Y en este caso es uno en el que... Entonces ahí sí que nos llegamos a plantear, me acuerdo que la frenamos, de hecho estuvo mucho tiempo parada, estuvo consultada, en la oficina debatimos mucho a todos los niveles, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, todo lo que haga falta y la verdad es que al final teníamos dudas, porque al final era una indicación una indicación de lugar muy concentrada. Si hubiera sido una marca española, yo creo que hubiéramos tenido menos dudas y probablemente hubiéramos tirado para adelante con más facilidad, pero en el caso de ser una marca de la Unión Europea y tener ese uso tan delimitado a un territorio tan concreto nos causó bastantes dudas, y yo creo que al final lo que hicimos es tirarla para adelante como que se había probado el uso efectivo, porque los volúmenes, el resto de prueba, en particular la prueba de la magnitud y de todo el uso que se está haciendo de esa marca, sí que demostraba un alcance, una intensidad bastante potente, varios millones de facturación, y vamos, no podíamos hablar nunca de un uso testimonial por mucho que se localizara en una parte tan concreta, y al final... Efectivamente, y eso puede ser un ejemplo de eso, de indicación un poco débil compensada por otras. Estoy entendiendo que desde el 2019 en España se pide prueba de uso en caso de posible oposición al litigio. En algún país tercero nosotros nos piden prueba de uso a la hora de renovar la marca. ¿Se tiene algo pensado también en España o en la Unión Europea con esto? Porque en la Unión Europea va funcionando con marca comunitaria, no se ha pedido nada de los muchos años. No. Entonces, terceros, si nos exige en algún caso, Australia, Estados Unidos nos piden prueba de uso. Sí, pero es la declaración de uso, ¿no? Esta de cuando tienes que renovar. Sí, aquí se pedía antes una declaración de uso, pero ya tampoco se pide, o sea, se renueva y no se pide esa declaración de uso. Cuando hay conflicto. Patricia, ¿tú ibas a añadir algo del...? No, yo creo que el caso más que considero así más llamativo en este sentido es el caso de Fran, que lo estuvimos viendo como el dice entre todos, y que digamos que efectivamente, teniendo en cuenta que había otros factores fuertes, pues se establece un equilibrio sin perjuicio de que tengas que probar todo, pero que ese mandamiento que nos dan de valorar la prueba en su conjunto exige que, bueno, que a veces hay uno que cojea un poco más y que puede agarrarse al resto. Bueno, pues en relación con lo del tema de las pruebas que se presentan, bueno, como también sabemos, pues el oponente puede tener que probar también
el renombre de su marca. O sea, estaríamos hablando de dos pruebas independientes, por un lado la prueba del renombre y por otro lado la prueba de uso de la marca. Entonces, ¿habéis tenido problemas prácticos en relación a la presentación de ambas pruebas? Bueno, yo creo que sí que ha habido algún caso en la oficina. A ver, es cierto que la prueba de renombre lleva un momento procedimental y la prueba de uso lleva otro. O sea, el oponente a la hora de oponerse dirá efectivamente si se está poniendo con una marca renombrada, y la prueba de uso es un momento posterior, cuando se conteste y se solicite. No obstante, yo creo que son pruebas que están muy vinculadas al final y que, aunque, como decía antes Fran, ¿no?, con una se pretende usar la marca y con otra estás probando que ese uso ha dado un plus, pero al final la carga probatoria que presentan para una u otra cosa ciertamente está vinculada. Yo creo que aquí hay que ver un poco el expediente, en el momento de contestación que ha tenido el solicitante. Se ha utilizado ese primer momento de contestación para poder defenderse del renombre cuando hace la contestación al suspenso, o si esas alegaciones de la contestación al suspenso las ha trasladado a un momento final, cuando va a contestar a la prueba de uso, para ver efectivamente si ha podido valorar las dos pruebas en su conjunto o no. Nosotros un caso que tuvimos, creo recordar que el renombre estaba más acreditado que el uso, y que, por supuesto, si el titular dice a la hora de acreditar el uso que se refiere a las pruebas de renombre que haya para una oposición, no habría problema. Estamos hablando del momento en que el titular no hace esa referencia expresa y hay que hacer una valoración desde la oficina. Y a mí realmente, primero había contestado en un momento posterior, había visto todas las pruebas y me resultó bastante difícil tomar una decisión abstrayéndome o haciendo una diferenciación tajante entre los dos. Digamos que para probar el uso había muchas pruebas que encontraba en la prueba de renombre y que a lo mejor él no las había repetido en la prueba de uso porque se había confiado o lo que fuera. Y yo, desde luego, en ese momento sí hice esa valoración conjunta, pero por todas las circunstancias conjuntas que había en el caso. No quiere decir que automáticamente se pueden hacer. Ahora, que hay reflejos de documentación entre una prueba y otra, lógicamente los hay, yo creo. Nosotros nos encontramos un caso curioso de una marca de cervezas que nos debe sonar, todos hoy mucho, sobre todo, que presentaron una oposición a... No es el mismo caso, no es el mismo caso de remisión a documentación, pero fue un caso curioso también porque creo que era una marca para carne, ¿no?, o para un producto alimenticio que no eran cervezas, y se opusieron. Esta marca de cervezas tan famosa tenía la marca X registrada no solo para cervezas, sino para otros productos, que obviamente no usaba, pero tenía una marca más amplia en la clase 32 para cervezas, pero también 30, 31, etcétera, 29, y se opusieron con la 29. En lugar de... tenía la marca registrada para todo eso, pero se opuso solo con la 29, porque era la que coincidía aplicativamente y en cuanto a dominación también con la marca a la que se estaba oponiendo. Entonces dice, pues dejo la 32 a un lado, que es mi marca, mi producto estrella, pero me voy con la 29. ¿Qué pasa? Le pidieron la prueba de uso y él se opuso con renombre también. Se puso por el 61B, por parecido, bueno, en este caso sí era parecido porque no identifican los signos, y con el renombre. Resulta que luego le pidió la prueba de uso el de la marca solitada, el de la carne, y obviamente el cervecero no pudo probar el uso para carne. ¿Qué pasó? Que como no se había opuesto con la 29 y la 32 para probar ese, por un lado la 29 para el 61B, el 32 para probar ese renombre, porque nos aportaba un mogollón de prueba de crear renombre para la cerveza, la consecuencia del 21 fue que si tú no me has probado el uso para la única clase de producto, para los únicos productos con los que te estás oponiendo, se te desestima la oposición. Y tuvimos la circunstancia de que, por haber sido muy escueto, haberse opuesto en vez de con dos clases, con una, nos tuvimos que cargar la oposición, y la verdad es que nos costó también porque eran vamos, la misma denominación prácticamente, y probablemente si hubieran metido la 32 de renombre hubiéramos estimado el renombre y siendo un producto alimenticio hubiéramos dado por buena la oposición, pero tuvo la mala suerte o el mal asesoramiento, nunca se sabe, de ir solo con esa clase que efectivamente en un 6.1b sin prueba de uso, en un riesgo de confusión sin prueba de uso, hubiera tirado para adelante sin problemas, pero el momento que le pidieron la prueba de uso a esta marca renombrada, claro, para carne no tenía nada de uso. Tenía renombre en la 32. No, se desestimó la oposición de plano por el 21.5. Sí, tuvimos...
El renombre para la cerveza era indubitado, me refiero, teníamos ahí prueba para aburrir, pero es que ni siquiera la teníamos que valorar, porque la oposición con base en la 32 no la teníamos que valorar. Y de hecho la consecuencia que se dice para la no prueba de los únicos productos de la oposición, que eran los de la 29, es la desestimación íntegra de la oposición. No pudimos seguir analizando más allá. Que es que no se opuso con la 32, se puso solo con la 29. Claro, pero el haber aportado como una de las, el nombre como una de las pruebas de su propia motivo, pues la cosa es que hubiera podido salir adelante si realmente hubiera tenido un renombre no solamente en la clase 32, sino también en el resto de las clases, hubiera podido salir adelante. Si hubiera sido renombrada para... Bueno, aquí el problema era que la única... O sea, si hubiera presentado la oposición con base en la 29 y la 32, claro, nosotros hubiéramos desestimado parcialmente la oposición por falta de uso en la 29, porque esa no está aprobado. Y seguiríamos con la oposición solo con base en la 32, que obviamente estaba aprobada porque teníamos ahí documentación para aburrir. Y además, podríamos haberle estimado la oposición por el renombre, por entender que se podía aprovechar, obtener una ventaja desleal o menoscabar el carácter distintivo de esta marca en un sector tan relacionado como es la cerveza y las carnes o la comida en general. Pero el problema suyo es que estratégicamente no había metido también la 32, que es lo que lo hubiera salvado la posición y de hecho no solo salvado, sino probablemente que lo hubiéramos estimado. Caso no exactamente el mismo supuesto, pero curioso también de juego de renombre y prueba de uso. Eso es todo lo que nos sorprende a los usuarios. Clase 32, una marca renombrada, pide para 29, si hubiera continuado se la dais. Tendría que ser con mucho renombre. Yo creo que es el ejemplo que han puesto antes de la clínica dental. Bueno, era tan renombrada... Yo digo, ¿cómo de renombre? ¿Qué se entiende por marca renombre? Como el renombre de esta mañana, la última charla. Era una muy potente. Sí. ¿Cómo le puedes dar a otra clase? Yo no me opongo a según qué clases. Ya que digo, bueno, es que va a otro mercado, va a ser otro producto. Y decimos que nos da igual la clase, pero luego las clases siempre se tienen en cuenta a nivel de valorar esa conexión, ¿no? Y al final, si estamos hablando de bebida y comida, la relación es muy estrecha. Si me estuvieras hablando de motores de coche y cerveza, pues igual, aunque fueras muy renombrada, pues me lo pensaba. Bueno, confundirte no, asociar. Claro, es que la protección ya no va por confusión, Va por asociación. La protección va por otro lado, porque tú lo que no quieres es ni que se aprovechen de tu ventaja ni que te pueda generar un perjuicio. Pero a ti ahí no estás diciendo que se va a confundir con la tuya. Menoscabo. Es el límite de renombre. Que os suene a vosotros. es que va a depender mucho del caso por caso, además. Si es que, fijaros... Y de la prueba que nos presentéis, porque al final los que tenéis que probar el renombre sois vosotros. Fijaros Amancio que recibió el correo del tío de la clínica dental, que le dijo, hazte un negocio conmigo que tengo esto montado y vamos. Te estoy haciendo un favor. O sea, si podéis meteros en Zendog, buscad Clínica Zara Dental, buscad la sentencia, no tiene desperdicio. O sea, te habla de las actuaciones de este señor, y este señor era un jeta. No, pues tal cual, Erosla, porque ahí se ve muy bien ese comportamiento que realmente no busca, o sea, no es una iniciativa privada de he dado con Zara porque sí, o no sé, son mis apellidos o tal. Se notaba que aquí el hombre iba buscando esa estela, ese ir a rebufo de la reputación de Zara. Y estas cosas suelen ayudar mucho cuando nos presentáis prueba en este sentido, por mucho que estén alejados los productos y servicios. Si se ve al final son cosas muy subjetivas, ¿no? Aprovechamiento desleal, es una actitud como muy de mala fe, entre comillas, lo digo pequeñito porque es más específico, pero es algo que se puede probar y que puede haber indicios que nos lleven a ello. Entonces, no solo es ver productos, servicios, y tal, sino también hay ese plus de prueba que puede ayudar mucho a que te vayas a renombre o que digas que no es para tanto, ¿no? Pide prueba de uso, ¿vale? O sea, es el mismo caso, pero aquí no estaba registrada para la 29 la marca renombrada. En esa prueba de uso, ahí sí valoraríais que a pesar de que no está usada, porque no está registrada para la 29, está registrada para la 32, es marca renombrada y por lo tanto
se puede romper primero el tiene que principio de probar el uso de especialidades, su ¿no? marca. Es de estar registrada la marca renombrada para un tipo de producto. No, pero vamos, antes de estudiar el renombre hay que probar el uso para la marca, antes de entrar a ver el fondo de la oposición. Pruébame el uso, y si me has probado el uso para tu clase, si no me lo pruebas, es que yo ya no voy a entrar a estudiar el renombre, ¿no? Si tú ya me has probado el uso para tu clase, ya empiezo a estudiar el renombre. En este caso, la marca que se trataba de solicitar o de inscribir nueva era para la marca para la clase 29. La marca renombrada está registrada para la clase 32. Sí. El solicitante pide prueba de uso. El titular de la marca renombrada no puede probar el uso para la marca 29. Ni tiene por qué claro, hacerlo, no, porque se no, está tiene poniendo que con la probar. 32. Claro. O sea, ahí, digamos, va unido la valoración del renombre, porque por eso alcanza otras clases, ¿no? Con la prueba de uso. De hecho, es lo que dice Patricia. Primero valoraríamos la prueba de uso uso. de la marca De la oponente. 32. O sea, tú me valoras la prueba de uso de la 32. Me has probado la 32 y ahora yo ya estudio el fondo de la oposición y a lo mejor con tu renombre te llego a la 29, pero no quiere decir que la entienda que está usada para la 29. Estás usada para la 32. Perfecto, te puedes oponer con tu marca. Y si encima ahora estudio el fondo y me pruebas el renombre, ese renombre puede hacer esa extensión de clase. Pero no me tiene que probar, no quiere decir que el renombre le va a justificar el uso a la 29. Él no tiene que probar el uso a la 29 porque no está registrado en la 29. No, está claro, pero el otro le ha pedido la prueba de uso. Respecto Sí, de la suya, 32. sí, pero sí, sí. respecto a la marca oponente. Tú pides, La marca. la prueba de uso solo se puede pedir respecto a los productos o servicios oponentes. Se había opuesto ya en base al renombre, ¿no? Porque para eso había registrado la posición de una marca que no estaba registrada para las mismas clases. Bueno, lo de la clase es un poco relativo a la gestión de esto, pero él había registrado la oposición con base al renombre, Sí. ¿no? Las clases de producto. Y esa valoración del renombre la vais a hacer también en la prueba del uso. Formalmente debería evacuar el trámite de aportación de prueba de uso, que lo que Exacto. solemos dejar hacer es que se haga una aportación por remisión. Me refiero, si él aportó, en el momento de la oposición tiene que aportar las pruebas de renombre. Si él aportó ahí ya suficiente prueba para dar probado también el uso, lo que se aconseja o lo que debería hacer, claro. porque hay que evacuar el trámite de aportación, es, oye, no me vuelvas a presentar el dossier, sino dime, doy por reproducida la documentación aportada, siempre y cuando cumpla los requisitos del 63 del índice, unos requisitos formales de presentación, me doy por reproducida esta documentación a los efectos de probar el uso. Y en lugar de tener dos juegos, nosotros cogeremos primero el juego de renombre, bueno, el juego que se aportó para acreditar el uso, y luego ya lo valoraremos con los ojos del renombre. Exacto. Pero tenemos que hacer ese doble proceso, aunque normalmente si hay renombre tiene que haber uso. Tú ya lo vas viendo, pero nosotros no podemos entrar a valorar el renombre sin saber si esa oposición la vamos a estudiar o no. Y si no nos prueba el uso, esa oposición no la vamos a estudiar. Lo que es que al final nos llega todo al final el procedimiento. Entonces estamos hablando de todo, pero lo normal es que nosotros no valoremos si eso es renombrado o no hasta que nos ha acreditado. Nos has acreditado el uso, bien. Ahora voy a estudiar tu oposición. ¿Por qué te opones? ¿Por riesgo de confusión? ¿Por renombre? ¿Por qué? De hecho, en ese 25% del que nos hablaba Belén, perdona, son oposiciones en las que ni siquiera se ha llegado a valorar el 6, 7, 8, 9, 10, bueno, no, 6, 7 y 8, perdona, que son los que pueden los que se ejercitan con base en marcas anteriores, ni siquiera se ha llegado a valorar el riesgo de confusión o el renombre, porque en esos directamente desestimo la oposición, sin llegar a esa segunda derivada de aplica el artículo 6, el 7, el 8. O sea, para abrir la segunda puerta tienes que abrirme la primera. Exacto. Pruébame el uso y abro la segunda. Pero si no me apruebas el uso, yo no, como si te opones con la China. Ahí es que me da igual. Está ahí muerta, ¿no? O sea, si no puedes decir que la estás renombrada, renombradísima. Si no la has usado, difícilmente. Claro. Lucía. Sí, una vez son unas marcas renombradas antiguas, Magno, por ejemplo, que es Brandy y Pavón. Si esas marcas se presentaran ahora, tuvieran ya más de 5 años para poder pedir la prueba de uso, ¿se concederían? ¿Podrían pedirse mutuamente la prueba de uso? ¿Y lo van a poder probar? Podrían probar, porque las dos son renombradas. Pero para eso tienen... Bueno, Pero- pero es lo que... El uso es en los últimos 5 años desde la fecha de solicitud. Más de 5 años cada una, pero estuvieran sin registrar. No te entiendo. No te entiendo la pregunta. O sea, están sin registrar y tampoco están siendo usadas. Entonces no pueden probar el uso. Claro. Claro, lo primero es que tienen que probar el uso. Esas marcas ahora se registran, o sea, se concederían sabiendo que son, claro, un futuro
Hombre, si se opone el titular, ¿no? Ah, pero estás hablando de por qué está Magno Colonia con Magno Brandi, porque serán campos aplicativos distintos. Igual ahí no eran tan famosas o... ¿no? Las marcas, hay un principio general que es el principio de especialidad, que se protegen para determinados productos o servicios. Entonces, si los productos o servicios que se solicita por la segunda marca, digamos, no coinciden con los de la primera y esa marca primera no es además una marca renombrada y no se opone, pues por el ámbito aplicativo tan diferente, esa segunda marca se va a conceder por el principio de especialidad. Pero es que tampoco el renombre implica que vayas a bloquear todo el nomenclátor internacional. Lo primero es que te tienes que poner. Nosotros de oficio no vamos a examinar si una marca es incompatible con otra. El primer requisito es la oposición. Y además luego el renombre tiene grados. O sea, porque tú digas que una marca es renombrada no significa que eso te bloquee todo el nomenclátor internacional. Hay que valorar hasta qué punto se puede estirar ese principio de especialidad, puede impedir el registro en otras clases más cercanas o más lejanas aplicativamente. Hay que valorarlo en cada caso concreto. Así que se reconocieron en la ley de 2001 y la del 2001 no existía como tal, ¿no?, las marcas renombradas, con lo cual difícilmente ahí se podía hacer oposición. Sí, bueno, y antes además teníamos como la doble valoración, la marca notoria y la marca renombrada, que eso ya ha desaparecido, pero existía ese doble grado y la notoria, igual que su ámbito de protección era más amplio, pero tampoco suponía una ruptura del principio de especialidad, a lo mejor una intensidad o un alcance como el que puede tener una marca renombrada, que es diferente. Ahora es diferente, solamente existe el renombre, pero ese renombre tiene como diferentes, digamos, grados. Entonces no es lo mismo y eso depende de la prueba hasta qué punto se puede romper el principio de especialidad o no. Afectará a productos o servicios cuanto más diferentes de los de la marca renombrada, pero eso depende de la prueba del renombre. ¿Valoraríais una marca renombrada, una marca que perteneciera al foro de marcas renombradas? ¿O entendéis que eso es una división un poco privada de un proyecto? Es una prueba más. Bueno, es una prueba más. Las pruebas que nos presentan de renombre, por ejemplo, de todo ese tipo de asociaciones como Andema, el foro de marcas renombradas, cámaras de comercio, son un elemento más de prueba a efecto de poder valorar ese renombre. Se tiene en cuenta como una prueba más. No son definitivas. O sea, solo con ese certificado no has probado el renombre. No. Pues a ver, bueno, pues estamos ya en tiempo. No sé si tenéis alguna duda más, algo más que preguntar. ¿No? Bueno, pues entonces vamos a dar por clausurado ya el curso. Esperamos de verdad que haya sido de vuestro interés, que os haya servido para los que teníais a lo mejor menos conocimientos sobre los signos distintivos, poder profundizar un poco más, conocernos mejor. Y solo quería deciros que a los que tenéis, a los que sois, a los alumnos del curso no se os va a dar ahora por razones de seguridad el título ahora presencialmente, os lo van a enviar en esta semana a vuestro correo electrónico, que creo que todos los habéis facilitado. Y bueno, pues nada más, solo agradeceros vuestra asistencia, agradeceros a los que además no sois parte de la oficina el haber querido compartir estos días con nosotros. Y nada, muchísimas gracias a todos. Perdón.